Me encanta cantar Jesús salva, no sé a ustedes, pero en medio de tantas cosas que se oyen, miren, tengo una anécdota cortita. Yo hago radiología en mascotas y hay un vidrio que me separa de los equipos de las personas que están esperando a ingresar con su mascota. Y a veces uno está con la imagen digitalizando y escucha cosas, ¿no? Y una de las cosas que yo no sabía si reírme o llorar, que escuchaba era los problemas de cómo la gente, o hay un movimiento, no sé si de moda, que es esto de la energía, de las constelaciones, de los registros akáshicos y de las trabas energéticas. Y yo escuchaba y decía, no, vos debés estar trabada, le decía una a la otra, ¿viste? Y yo digo, ¿viste? Y no, debés tener una chakra, y yo digo al principio, pero es dueña de un campo, digo yo, que tiene... No, se estaba refiriendo a eso, y yo fui a una, pero me hizo mal, decía, porque me consteló más de lo normal, y la otra... Y yo escuchaba y entre mi mueca de risa y también mi tristeza decía, cuánta falta de Jesús en las personas. Buscando a veces y dando por hecho cosas que ni ellos entienden, porque vos les decís, ¿y qué es eso de la energía? Y no saben, ¿no? Y hermanos, si un día dejamos nosotros de predicar desde este púlpito que Jesús es el que salva, levántate y andate. Porque estamos al mismo nivel que los akáshicos y que las chakras y que todo lo demás. La iglesia está para levantar el nombre de Cristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y qué triste es también ver en el ambiente evangélico cómo se pisotea el nombre de Cristo con mensajes totalmente pervertidos. Vamos a abrir Primera de Pedro y vamos a seguir en este segundo versículo que me cuesta abandonar, para desgracia de ustedes, o para bien, no sé. Pero hay tanta sabiduría y tanto material que es bueno poder indagar. Primera Pedro, capítulo 1, verso 1. Leemos: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. En la clase pasada hablábamos un poco de la Trinidad actuando a favor de nuestra redención y no profundizamos demasiado porque la verdad que son temas teológicamente hablando también complicados, pero lo que podemos entender es lo que el Señor claramente nos deja establecido también en su palabra. Y decíamos que no es tan importante el cómo del asunto, sino el para. Y ahí leímos un para porque dice, y recordábamos la vez pasada, que cada vez que leemos un texto en la palabra de Dios que habla de escogidos por Dios, siempre en la coma o en el punto y coma o lo que vean, hay un propósito de esa elección de parte de Dios. Y ojo, hermano, esto no es solo para nosotros, es un principio de Dios desde que Él elige. Cuando Dios elige al pueblo de Israel, ahora vamos a ver, dice, lo leíamos, no lo eligió por su gran virtud. De hecho, le dijo, vos sos un pueblo ¿qué? ¿De dura? O sea, ¿qué significa eso? Terco, totalmente terco, testarudo, le costaba creer en Dios a pesar de que había abierto un mar. No había abierto un mar que ya al poco tiempo ya estaban ¿qué? Deseando. Si hubiese sido democrático el pueblo de Dios, hubiesen vuelto a Egipto mucho tiempo antes. No hubiesen estado ni 2 meses en el desierto que hubiesen vuelto.
Eso es otra de las cosas que también es importante saber, ¿no? El pueblo de Dios no se maneja a mano alzada. Se maneja por lo que Dios dice que nosotros tenemos que hacer y a través de las autoridades que Dios pone. En ese caso, ¿quién era la autoridad? Pueden hablar tranquilamente. ¿Quién era la autoridad del pueblo? Moisés, ¿sí? ¿Y la autoridad espiritual en cuanto a los sacrificios y todo eso? Aarón. ¿Eran perfectos Moisés y Aarón? Sin embargo, Dios los eligió. Y cuando se sublevan, ¿se acuerdan? Se les sublevan incluso algunos de los escogidos para juzgar al pueblo. Se sublevan y ¿qué dicen? Elijamos otros y volvamos a Egipto. Y dice que incluso estuvieron a punto de ¿qué? De apedrearlos. Y Dios se manifiesta y muestra nuevamente que a pesar de las falencias que podían tener esos líderes, entre comillas, Dios lo había elegido a ellos. Y en un momento se ve también esta calidad de líder porque siempre interceden delante del pueblo, ojo. Porque ellos podrían haber dicho, en 3 ocasiones Dios dijo, ¿sabés qué? Los destruyo a todos. De vos levanto un pueblo nuevo. ¿Y qué dijo Moisés? ¿Se acuerdan? Miren, dijo algo que es profundísimo. Dice, quítame del libro, que yo sea un anatema, pero no el pueblo. ¿Por qué? Porque ¿qué van a decir de vos? Dice Moisés, que sacaste un pueblo para hacerlo perecer. O sea, Moisés intercede a favor del pueblo para darle la gloria a Dios. Esto es importante también contemplarlo. Aarón, ustedes podrían decir, bueno, este muchacho estaba un poquito más en una escala un poquito inferior, ¿no? Porque Moisés estaba en el monte, está bien, tardó 40 días, ¿no? Dije, se murió en el monte, dijeron. Y enseguida le pidieron a Aarón que, hacenos un Dios que nos guíe. Y bueno, pide oro, tiran, y Aarón como el principal, el guía espiritual, Aarón, ojo, les hace un becerro al que después, ¿qué hacen? Se ponen a adorar, cosa que Dios ya había prohibido, ¿no? Sin embargo, Moisés también no solo intercede en esa ocasión por el pueblo, sino por Aarón, porque Dios también se enoja con Aarón, y Aarón no es sacado de su cargo. Aarón sigue oficiando después él y sus hijos, y en un momento, ¿se acuerdan? Entregan unas varas secas, ¿y cuál reverdece? La de Aarón. ¿Qué significaba eso? Que Dios tiene un propósito en las personas que elige a pesar de sus errores. Por eso a veces nosotros sí es verdad que tenemos que ser en nuestra vida y cada vez más como Él. Pero cuidado, hermanos, con sacar el mérito o el prestigio a alguien que fue puesto en un lugar, en un ministerio por Dios, solo porque veamos siempre las partes desnudas. ¿No se acuerdan? Uno de los hijos de Noé vio a su papá en condiciones de desnudez y fue a hacerse el canchero con sus hermanos. ¿Qué hicieron sus hermanos? De espaldas taparon su desnudez, y que no sea la actitud nuestra de andar divulgando la desnudez de las personas, de nuestros hermanos y de las personas que Dios eligió con un propósito, ¿sí? Dice el para ahí, ¿qué dice en el texto que leímos? Hasta ese para venía todo bien, ¿viste? Porque, Él nos eligió, el Espíritu nos santifica, hablamos de eso la clase pasada, pero dice para. Y acá dice obedecer. ¿Vieron? Sí, una traducción errada totalmente. ¿Vieron que obedecer, porque algunos, como leíamos, creían que nosotros nacemos neutros y nos hacemos malos al correr del tiempo? ¿Qué dice la palabra de Dios? En delitos y pecados muertos, ¿sí?
Es cierto que el niño tiene una inocencia, una falta de conocimiento de reglas morales, éticas y todo lo que quieran, pero ya de continuo es al mal. Y al niño siempre hay que enseñarle a obedecer y a hacer el bien. El niño le decís, vení acá y se va. Dame la mano y te la suelta. Come esto, no lo quiere, ¿no? Y continuamente tenemos que enseñarle al respeto a los padres, a cómo comportarse, etcétera, etcétera. Los que somos padres y los que son hijos también lo saben. Y esto marca que a pesar de que en la niñez uno podría decir, bueno, hay inocencia, vemos también que el mal, como dice su palabra, por Adán entra y de Adán pasa ¿a quiénes? A todos los hombres, a todos los hombres. Por eso es que necesitamos un Redentor, un Salvador, y ese único Redentor es Jesucristo. Ahora, Pedro les recuerda a estos hermanos en persecución y en tribulación que ellos son elegidos a pesar de las circunstancias, pero que cuidado, las circunstancias difíciles que puedan pasar no los eximen del propósito que Dios tiene para ellos. Y esto tiene que ver a veces también con los momentos difíciles de nuestra vida, nos abocamos en nosotros. Es normal, es natural que así sea. Y perdemos de vista que hay otros que siguen teniendo necesidad alrededor nuestro. A mí me impacta mucho la imagen de Jesús en la cruz. ¿Quién puede decir que Jesús no estaba sufriendo allí? Bueno, los gnósticos quizás, ¿no? Pero allá ellos. Pero con todo ese sufrimiento, él mira hacia abajo y ve a su mamá. Y le dice, madre, hijo. La ocupación de Jesús, a pesar de su dolor, de su afrenta, y eso es la señal más evidente de que nosotros no estamos eximidos por los problemas que podamos tener de hacer la voluntad de Dios, primero para con nuestros hermanos, esa es la prioridad, el pueblo de Dios, y después para con los de afuera, tu familia, tus amigos, quien sea, ¿no? Por ende, el primer principio que entonces podemos encontrar acá es este: el para no acepta condiciones o condicionamientos, es para hasta que el Señor te llame. El propósito que tiene para tu vida y la mía es independientemente de las circunstancias. Hay propósito para todo y en todo. Y ahí dice algo que la primera palabra lo entendemos, es obedecer. Pero la segunda dice ser rociados con la sangre de Jesucristo. Ahí se complica un poco más, Pedro. ¿Por qué tenés que complicar la historia? Bueno, no se olviden que Pedro le escribe a un pueblo que si bien está esparcido, hay judíos cristianos y hay gentiles cristianos. Y esos primeros gentiles cristianos no ignoran la ley porque acuérdense que salen principalmente de la sinagoga. Habían sido primeramente prosélitos o simpatizantes, por ende están empapados, muchos de ellos, no todos, de cuestiones de ¿qué? De la ley, ¿sí? Entonces, el hecho de ser rociados, ahora vamos a ver un poco qué significa o a qué podría haber hecho mención Pedro con eso. Pero quiero que leamos unos textos antes, hablamos de la obediencia, y vamos a buscar, bueno, micrófonos. Ahora sí, quiero escucharlos a ustedes. Pásalo, dale uno a Aide, ahí. Aide, vos vas a buscarte Deuteronomio 4, 6 al 7. ¿Podés leer? ¿Sí? Vos vas a buscar Isaías 43, 21. De este lado, ¿quién lo agarró? Dáselo sí a Rocío. Éxodo 19, 6. Belu, léeme por favor la 60 o la contemporánea, ¿sí? Efesios 3, 10 y 11. Santi, Efesios 2, 10.
Manu, ¿tenés para leer, Manu? ¿Sí? Primera Tesalonicenses 1, 4 al 10, y me queda un solo texto. Eli, ¿podés leer, Eli? Tito 2:14. Hay muchos más, pero seleccioné estos, porque me parece importante reunir esto que decimos. Los principios de Dios son eternos y para su pueblo en general. Lo fueron antes y lo siguen siendo ahora. Deuteronomio 4, 6 y 7. ¿Perdón? Isaías 43, 21, ¿por qué te dije mal? Pude haberme confundido. Leo. Dale, Aide. Bueno, guardaos pues y ponedlos por obra. Acércate el micrófono. Porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos esos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. El 7. Porque, ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos? Perfecto. ¿Qué propósito tiene Dios en ese texto con su pueblo? ¿Lo escucharon? ¿El texto? ¿Qué propósito tiene Dios con ese pueblo? Mostrar que no hay Dios como Él, que está cercano a ese pueblo. Nada más visible, queridos, que una nube de día y un fuego que te guía de noche por medio del desierto. Pero nada más visible que el sustento de Dios, porque no laburaban estos, Se quejaban, pero no laburaban. ¿Quién les proveía el maná? Por eso cuando entran a la tierra prometida, ni bien pisan, ¿qué es lo primero que cesa? A laburar. Ya te sustenté, ya me glorifiqué en vos, te toca, ¿no? Y de ese trabajo y de ese fruto, ¿qué tenían que dar después? Un diezmo, algunos hablan de que era un poco más, pero lo importante es darle las primicias al Dios que te sacó de la esclavitud con un propósito. El segundo texto dije, si lo dije bien, 43, 21. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. ¿Propósito? ¿Publicar qué? Es solamente cantar. ¿Publicar las alabanzas? La publicación, lógicamente, tiene que ver con algo que se expresa, ¿no? Pero no es solamente un canto. Nosotros hablamos hoy de alabanza o de adoración y siempre nos viene a la mente el ritmo lento o el ritmo rápido. Alabanza, adoración, ¿no? Pero la alabanza es parte de una vida de adoración, por tanto, vida de alabanza. Le alabamos y le adoramos cuando le obedecemos, no solo cuando le cantamos. Le alabamos cuando predicamos a Cristo con nuestra boca, pero con nuestra vida. Cuando mostramos a Jesús a través de nuestras obras, en nuestro trabajo. No aceptamos ni coima, ni balanza desigual. Con todas esas cosas que nosotros nos amparamos en la justicia de Dios primero, mostramos, glorificamos a Dios, alabamos su nombre. Propósito entonces con su pueblo, ¿cuál es? Glorificarle a Él, mostrarle a Él. Con nuestra boca sí, pero con nuestra vida, toda nuestra vida. Éxodo 19:6 dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Propósito. Ustedes podrán decir, bueno, el sacerdocio era solo para una tribu. Es cierto. Pero en este texto, la santidad, ¿quién se aplica? ¿Solo a los sacerdotes? Y Pedro mismo toma este concepto, fíjense desde dónde lo trae,
Y lo aplica después más adelante cuando dice ustedes son pueblo ¿qué? Nación, pueblo adquirido, ¿para qué? Lo conocemos, ¿no? Propósito. Fíjense cómo se une acá. El propósito de Dios en elegir un pueblo en la antigüedad sigue siendo el mismo propósito de un pueblo hoy. Sí, cambiamos de pacto, está bien, pero los propósitos y las virtudes de Dios son eternas. Él no mengua en eso, no cambia. Y hoy nos sigue pidiendo, como le pidió Israel, que también seamos santos. Y que también, ahora sí, este nuevo pacto nos hace a todos sacerdotes. Acá ya no hay personas distinguidas, ¿no? Separadas, porque este es el único, como hay algunos, ¿no? Que hasta se ponen mantos y todo para... Ahora todos somos responsables de oficiar delante del Padre, de poder entregarle a Él lo que Él se merece. Ahora no te condiciona a tu hermano, ahora vos das cuenta por vos. Efesios 3, 10 y 11. Para dar a conocer ahora, por medio de la Iglesia, su multiforme sabiduría a los principados y poderes en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Bien. Mostrar la sabiduría de Dios era también lo que leyó Aide en Deuteronomio. Otros pueblos verán la sabiduría y la ley, que es única, les dijo ahí. Y hoy nosotros no dejamos de tener una ley. Hoy nosotros, está bien, no estamos sujetos a la letra de la ley, pero hoy tenemos que cumplir la ley de Cristo. ¿Y esa ley ustedes se creen que no impacta al mundo? Primero los trastorna porque no entienden, porque las cosas espirituales solo se entienden y el mundo está muerto en delitos y pecados, a pesar de que puedan tener conocimiento, incluso a veces más que nosotros, porque hay teólogos que se la saben todas, pero no tienen al Espíritu Santo, por ende, nada. Hoy leía a Mati ese texto hermoso, ¿no? El escriba. Hoy lo meditaba y me pareció espectacular la respuesta de Cristo. Vamos un poquito ahí, hacemos un paréntesis, perdónenme, en Marcos. Vamos a Marcos. Marcos capítulo 12. Ese escriba aparentemente, estaba cerca, dice Jesús. Vamos al verso 33, dice, y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Bien. Ustedes pueden decir, Jesús le respondió amablemente, en apariencia, ¿verdad? Yo les pregunto, ¿tenía conocimiento o no tenía el escriba? Y sin embargo, a pesar de todo el conocimiento que tenían, estos hombres, estos escribas, eran respetados, ojo, aún por los mismos fariseos. No eran cualquier gente. Se sabían de memoria la Torá y muchos de los libros del Antiguo Testamento, de memoria. A mí me cuesta memorizar. Me sé Juan 3:16 porque de chico me lo enseñaron. Pero esta gente se dedicaba a esto. Se dedicaba a hacer transcripciones y eran muy detallistas con esto. Ahora Jesús le dice, no estás lejos del reino de Dios. Parece algo amigable. No estaba en el reino de Dios. ¿Y ellos qué creían? Que sí. Decirle esto a un escriba, créanme, no era algo amistoso, Decirle, estás cerca, no era bueno. Sin embargo, tenían todo el conocimiento. Esto, lo que marca Jesús acá, que es lo que Mati nos traía hoy, es de la higuera con hojas pero sin fruto.
Por eso decíamos la clase pasada, el conocimiento no te regenera. Y más adelante, también Mati lo pasó, dice el 38, guárdense de los escribas. O sea, fíjense el pensamiento que Jesús tenía de esta gente que tenía todo el conocimiento, ¿eh? Sin embargo, les dijo, cuídense. Porque a pesar de tener el conocimiento, ¿qué amaban ellos? Andar con ropas largas, las salutaciones en las plazas, las primeras sillas y los primeros asientos. Pero dice, devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán, ¿qué? Un escriba, Señor. Van delante de todos los religiosos, son admirados por todos, sí, están condenados. El conocimiento por sí mismo no es nada. Y sobre todo, su conocimiento los condenaba. Porque a pesar de saber lo que Dios buscaba, ellos, ¿qué hacían? Todo lo contrario. Buscaban que su propia gloria y no la gloria de Dios. En el pueblo, ahora trayéndolo a nuestros tiempos, no estamos eximidos de caer en esto, ¿eh? La veneración de las formas, incluso del conocimiento de la palabra, y después vivir tu vida como se te antoja. Alguien que dice ser cristiano y hizo de su vida lo que a él bien le parecía sin obedecer, yo dudaría mucho de que haya sido elegido por Dios y regenerado en el Espíritu Santo, porque nunca cumplió el para. Y nosotros, hermanos, fuimos elegidos con un propósito que el Espíritu anhela celosamente en cada uno de nosotros. Por eso nos arde adentro cuando estamos errando, cuando no estamos haciendo. Si no te arde adentro, hay que replantear, porque ¿saben qué? Religiosos hubo antes y lo sigue habiendo ahora. Hay hojas, parece que son. Juan, ¿se acuerdan lo que dice? Salieron de nosotros, pero... Y esos que salieron, después fueron los grandes enemigos del Evangelio. Tenían una parte de Evangelio, entre comillas, ¿no? Tenían formas, tenían ritos, tenían cosas. Muchos en aquel tiempo, dijo el Señor, me dirán, y el Señor, ¿qué les dice? Nunca los conocí. Y no solo dice eso, dice, apártense, porque fueron obradores de maldad. Fuimos escogidos con un propósito y el Espíritu anhela ese propósito en cada uno de nosotros, todos los días de nuestra vida. Esa es una, ¿saben qué? De las marcas, como leíamos también, el Espíritu le declara a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Bueno, ¿de qué forma decimos nosotros nos declara? Esa. Celosamente el Espíritu Santo va a anhelar vos las obras que Dios preparó de antemano. Si no sentís, querido, nada de esto, hay que ver si lo que vos tenés es solo un mero conocimiento, un mero formalismo, una mera religiosidad. Quizás no seas regenerado de nuevo. Quizás no lo seas. Efesios 2:10. Nosotros somos hechura suya, hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Perfecto. Para vivir de acuerdo con ellas, no de acuerdo a nuestro propio yo, a lo que yo creo, a lo que yo pienso. ¿Sí? Y ojo, fuimos elegidos para buenas obras. No hacemos las buenas obras para ser elegidos, como muchos creen. Las buenas obras te dan un lugar en el cielo. No. Lo que te dan un lugar en el cielo, como hoy decíamos, es Jesucristo.
es aceptarlo como tu Salvador y Señor. Y eso lo proclamamos y lo seguiremos proclamando. Ahora, fuiste elegido, fuiste comprado, fuiste redimido, hay obras que Dios preparó. Para la iglesia toda, ¿cuáles son? La gran comisión, ¿cuál es? Vayan, prediquen, hagan discípulos bautizándolos para la iglesia. Pero después hemos visto a lo largo de la historia que hubieron hombres elegidos también con propósitos distintos y particulares. Lo vimos en Pedro. Pedro tuvo un ministerio especial que fue quedarse en Jerusalén, a pesar de que hacía algunos viajes, ministrar a ¿quiénes? Al pueblo judío. Pablo, sin embargo, Dios lo mandó a viajar, ¿no? ¿A quién tenía que predicarles? ¿Les predicaba a los judíos? Seguro, vimos la estrategia que él tenía. Pero los principales, ¿qué fueron? Los gentiles. Los gentiles. Y así, a lo largo de la historia, vemos personas que Dios apartó para que nos llegue esto, su santo libro. Monjes que a veces estaban recluidos en un convento y decían, ¿para qué están ahí perdiendo el tiempo? No, Dios tenía un propósito para algunos de ellos, porque habían sido escogidos por Dios. Y hoy tenemos esta palabra porque Dios escogió y le puso el fuego a un hermano nuestro. Quizá hoy le podríamos juzgar muchas cosas porque no hacía esto, porque se comportaba de otra forma. Sin embargo, Dios lo capacitó para traducir al español la palabra de Dios. Y a otros movió a mandar a pueblos que andaban desnudos y con lanzas a predicarle el Evangelio. Y tuvieron que entrar desnudos a predicar el Evangelio. Y nosotros a veces nos fijamos tanto en otras cosas. El poder de Dios a través de nosotros es ilimitado en lo que podemos hacer, no por nuestra capacidad, por lo que Dios puede hacer en cada uno de nosotros. ¿Quién lo limita? Nosotros, con nuestra poca fe y con nuestras estructuras muchas veces. Primera Tesalonicenses 1, 4 al 10. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesucristo, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Perfecto. Bueno, este texto lo vimos cuando analizamos Primera Tesalonicenses, pero lo quería traer porque es un poco un mini resumen de lo que debemos ser como iglesia. Y Pablo les dice que cuando llega la palabra a ellos, ¿qué pasó con eso? Generó ¿qué? Una transformación espectacular. Dice Pablo, no tengo nada que decir de ustedes. Es más, escucho de ustedes cómo están trabajando para Dios, siendo ejemplos. Claro, Pablo y sus colaboradores habían sido primeramente ejemplo y les mostraron cómo se debían comportar, pero llevaron la palabra, no se llevaron ellos, llevaron la palabra, que eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que ser ejemplos, sí, pero la meta no es glorificarme yo, es glorificar a Dios. Así que llevo la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la única que puede transformar. Y el ejemplo de estos hermanos fue en toda la región. Cruzó incluso al continente de Asia Menor. Y Pablo les recuerda esto. Y dice, y no solo esto, glorifican a Dios teniendo la esperanza puesta en que Cristo un día también los va a venir a buscar. Miren cómo había sido transformados. Es como debemos ser también transformados nosotros. Y el último texto, Tito 2:14. ¿Quién lo tenía?
Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Perfecto. Bueno, un poco asociado al texto que leíamos del para, en el que fuimos puestos por las obras que Dios ya preparó, ¿sí? No solo tenemos obras, sino debemos ser celosos de esas obras, de estar preocupados por, Señor, ¿qué es lo que yo tengo que servirte? Miren, las obras cambian, dijimos, aunque hay un concepto general de una misión para la iglesia, el ministerio de cada persona cambia también a lo largo de las edades. David no hizo lo mismo cuando era jovencito de cuando fue viejo. Cuando fue joven mató un gigante, cuando fue viejo casi el gigante lo mata a él. Y sus soldados le dijeron, no vuelvas más a hacer esta locura, quédate como lámpara en Israel, ahora te toca otra función. Y eso también a lo largo del tiempo es impactante esto, como el Señor ya sabe el propósito que nos da, incluso aún a través de los tiempos. La juventud parece que pum, para arriba hacemos todo, ¿no? Pero las rodillas empiezan a doler y los análisis empiezan a llegar. Y esa fuerza ya no la tenemos. ¿Y ustedes creen que Dios es ajeno a eso? Él sigue igual teniendo propósitos, aún en nuestra edad avanzada, cuando vamos creciendo. Juan, con 90 y pico de años y excluido en una isla, ¿tenía Dios propósito para él? ¿Qué nos dejó? Y qué libro, ¿no? Y siguió siendo ejemplo hasta el día de su muerte y siguió caminando por los propósitos que Dios tenía para su vida. Y eso también es algo digno de alabar su nombre, de que no nos jubila el Señor. No, vos ya no servís. Vieron que hay culturalmente, hay personas que se van descartando, parecería, ¿no? Dios no descarta a nadie. El propósito que puso en vos lo puso desde que te redimió hasta el día que te encuentres con Él. Y eso también es para glorificar a Dios. Hay más textos, pero creo que el para quedó claro. Quedó claro el para. El segundo para es más complicado, pero dice rociados con ¿qué? Con la sangre de Jesucristo. Quiero terminar con esto. Me voy a pasar 10 minutos, me van a dispensar. 3 textos vamos a leer. Porque vos decís, ¿qué tendría Pedro en mente cuando les habla de esto, de rociados con sangre? Bueno, ellos conocían muy bien que muchas de las cosas se rociaban con sangre. Y eso tenía un propósito también. Si bien era engorroso, uno cuando analiza los sacrificios, dicen los sacerdotes, era una carnicería, ¿verdad? Sacrificar, clavar un cuchillo, quien ha estado en el campo y sabe cómo se sacrifica un animal, y no es una tarea muy linda, ¿no? Pero había un propósito con todo eso. Vamos a ver 3 cosas en la antigüedad que tenían que ver con la sangre. Una está en Levítico. ¿Quién quedó con el micrófono ahí? Pasáselo al Cale, así lee el Cale. Levítico 14, Cale 1 al 7. Después, Pipi, vas a buscar, ¿podés leer Pipi? ¿Sí? Vas a buscar Éxodo 29, 20 y 21. Éxodo 29, 20 y 21. Y ahí nomás Levítico 8:30. Sí, vos los dos los lees vos. ¿Y quién quedó de este lado? Pasáselo a Andrés, que le gusta leer a Andrés. ¿En la 60 o en la contemporánea? Andrés, vas a buscar Éxodo 24, 7 al 8. Lisi va a buscar Hebreos 12, 24 y Hebreos 13, 20 y 21. Y Graciela va a buscar Mateo 26, 28. Con esto vamos a terminar hoy. Lo vamos a leer rápido y vamos a hacer mención de algunas cosas. Bueno. El primer texto, Cale, vamos. Bueno, dice Levítico 14, 1 al 7. Dice, y habló Jehová a Moisés diciendo,
Esta será la ley para el leproso. Esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para él, que se purifique 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Y el versículo 7 dice, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Bien, primera figura entonces que podría llegar a tener en mente Pedro acá, es la figura esta de la purificación del leproso. La lepra nosotros sabemos que era simbolismo de ¿qué? Pecado. Cuando el leproso, llévaselo, que juegue allá. Es prestado igual, todas las purificaciones nosotros lo que vemos, había algo que mediaba, que no solo era el animalito inocente, ¿qué era? La sangre. Y nosotros sabemos que eso mostraba en el futuro que iba un cordero perfecto y único de Dios, iba a dar su sangre. ¿Quién era ese? Jesucristo, ¿sí? El leproso no podía ser declarado limpio sin este ritual. Una avecilla era muerta, se rociaba la sangre 7 veces, ¿no? El 7 es un número que indica algo perfecto, algo completo. Pero la otra, ¿qué hacía? Se liberaba, se dejaba viva, ¿no? Y eso también habla en simbolismo ahora nuestro de lo que pasó con nosotros, ¿sí? La redención para con nosotros fue con sangre. La limpieza de nuestra lepra espiritual fue por medio de la sangre de Cristo. Y esa avecilla que vuela y vive somos nosotros ahora con una nueva vida. Nos liberó de esa lepra, nos limpió y ahora tenemos una nueva vida para ser volada, para ser vivida, ¿sí? El segundo concepto lo vemos en Levítico 14, 1 al 7, en Éxodo 29, 20 y 21 y Levítico 8, 30. Vamos. Levítico. Sí, pero lee Éxodo primero. Bueno, dice, y matarás el carnero y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos. Y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. Y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos. Y él será santificado, y sus vestiduras, y sus hijos, y las vestiduras de sus hijos con él. ¿Y Levítico 8:30? Ahí voy. 8:30. Esto parece medio asqueroso, ¿vieron? Rociar con sangre. Dice, luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar, y roció sobre Aarón, y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos, y sobre las vestiduras de sus hijos con él. Y santificó a Aarón y sus vestiduras, y a sus hijos, y a las vestiduras de sus hijos con él. ¿Qué les parece? Es una figura importante porque si nosotros ahora somos sacerdotes, la sangre de Cristo no se derrama en vano, ¿verdad? Miren, lóbulo de oreja derecha, dedo pulgar de la mano y dedo pulgar del pie. ¿Por qué? Santificados para escuchar su palabra, para obrar y para caminar. La sangre indica ahora en nosotros esto también. Fuimos santificados o apartados. Ojo, hay un propósito. Santificate para oír mi palabra, para obrar lo que yo quiero que obres, pero para caminar por donde yo te mando que camines. No son tus caminos, no son tus obras, no es lo que vos se te antoja escuchar.
Por eso les digo, las figuras cuando dice era sombra de lo que había que venir, estas cosas a veces las leemos y decimos qué engorroso. Y sí, era engorroso. No eran cosas agradables. Pero en el pensamiento de Dios había un simbolismo trascendental. Y hermanos, lo estamos viviendo nosotros. Somos agraciados de poder vivir esta época, ¿eh? Ya no necesitamos rociar. Imagínense uno acá que los rocía con sangre así a todo. Una cosa, venís limpito y te vas, ¿no? Pero hubo una sangre preciosa que se roció por cada uno de nosotros con este propósito. Acordate, sangre en el lóbulo de la oreja, en las manos y en los pies. Oír, obrar y caminar. El Hijo de Dios ahora es un sacerdote y está con un propósito santificado por esa sangre. Y el último concepto, y con esto terminamos, es el de Éxodo 24, 7 y 8, que esto tiene que ver con una aspersión general para el pueblo. ¿Leemos? Moisés tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. La misma similitud la tenemos nosotros, pero ahora ¿quién roció la sangre? Ya no fue Moisés, ¿quién fue? Jesucristo. Y el pueblo en ese momento, aunque después sabemos lo que tristemente pasó, se comprometió ¿a qué? Ojo, el pacto no lo establece el pueblo, ¿eh? ¿Oyeron que se habla de pactar con Dios? Pactar. El pacto siempre lo establece el Todopoderoso. Y hubo un compromiso de ese pueblo, aunque después cerraron, pero ese compromiso de ese pueblo tiene que estar en nosotros. Por eso Pedro dice acá, cuidado, sos elegido para obedecer. ¿Obedecemos a Dios? Tenemos que decir amén. Y ayudarnos a obedecerte más, ¿no? Hebreos 12:24. Se han acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla con más fuerza que la sangre de Abel. 13, 20 y 21 de Hebreos. 20, 21. El Dios que da la paz levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, por medio de la sangre del pacto eterno. Que Él los capacite en todo lo bueno para que hagan su voluntad, y que por medio de Jesucristo Dios haga en nosotros lo que le agrada. Que Jesucristo reciba la gloria por siempre. Amén. Bien. El propósito es darle la gloria a Él, pero fíjense, bueno, Hebreos es un libro muy particular que se encarga de esto, de traer las cosas del antiguo pacto para ahora mostrar cómo se refleja en el nuevo pacto, que es mucho más completo y poderoso en nosotros. Y el último texto es Mateo 26, 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Perfecto. Estas tres cosas que leímos, yo las pondría las tres ahí, que tengan que ver con esto, rociados con la sangre de Jesucristo. Cuando leas esto de nuevo, acordate de estas figuras que Pedro sin duda tenía en mente, pero acordate ahora la trascendencia que tienen en nosotros, porque el nuevo pacto fue con la sangre de Cristo, no fue ya un animalito, le costó la vida a Jesús, aunque Él, como leímos la vez pasada, era poderoso para ponerla ahí, para volverla a tomar. Pero como decía hoy Mati, ¿qué necesidad tenía Dios de hacer eso? ¿Qué lo motivó? Su amor. Su amor y su misericordia. Y hoy fuimos entonces elegidos con un para. Vivamos para el para. El cómo ya sabemos, a veces no entendemos, pero lo vamos a entender en algún momento. Pero el para nos ocupa hoy. Porque el para hace, hablamos de la herencia y vamos a hablar la clase que viene, hace que
podamos acumular tesoros, ¿en dónde? ¿Acá en la tierra? El para, si vos transitas ese para, Dios después va a tener galardones. Algunos dicen, bueno, yo con estar en el cielo ya está, ¿no? Sin embargo, esos galardones son la gloria a Dios también y la gloria al Cordero. No se olviden que hay una figura de coronas que se arrojan a los pies de Cristo, y eso porque la gloria se la damos ahora y se la seguiremos dando por la eternidad. Presentarnos, dice su palabra, no sea que nos apartemos avergonzados. Es decir, no hay nada para darle al Señor, no hiciste nada en toda la vida que yo te di sobre la tierra. Buscaste solo tu propia gloria, tu cuenta bancaria, tener el último auto, la última pilcha, ¿y yo? Y un poco se une a lo que Mati habló hoy a la mañana, ¿no? Redimidos para, hermanos. Esto me interpela a mí, nos interpela a todos. Y creo que es bueno traerlo a memoria. Oramos y terminamos. Señor, una vez más encontramos en tu palabra no solo consuelo, sino también propósito. Nos escudriña, nos exhorta, nos amonesta. Y que mi vida, Señor, que nuestra vida pueda ser consciente de cómo le estamos viviendo. Ayúdanos a vivir con el para. A poder descubrir, quizás haya alguien aquí que no descubrió todavía su propósito. Señor, te pido que se lo muestres. Quizá alguien aquí está que como es escriba, quizá pueda saber cosas, pero no es redimido, no tiene a Jesús en su corazón. No te confesó, no te aceptó como el Señor y Salvador de su vida. Que tu espíritu convenza de pecado y de juicio una vez más. Que puedan haber almas que pasen de muerte a vida, Señor. Ayúdanos en lo que queda de este día a glorificar tu nombre también y en el resto de esta semana. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a servirte y a glorificarte cada día. Lo pedimos en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén.